¿Has preguntado por qué la historia se siente como un recuerdo roto? ¿Por qué cada década la humanidad se encuentra en el mismo clifo financiero? Mirando hacia el mismo abismo, disponiendo las mismas últimas palabras, esta vez es diferente. Pero nunca es diferente. Siempre es lo mismo. La misma gana, la misma denuncia, el mismo colapso. Antes de irnos más profundo a este ciclo que atrapa a cada generación, pausa por un segundo. Si estás viendo esto ahora mismo, toma un momento y dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que piensa que son más inteligentes que el mercado. Y suscríbete si crees que la historia tiene lecciones valientes de escuchar. Cuéntame en los comentarios, ¿de dónde estás mirando? ¿Y qué hora es ahora mismo? Porque a la vez que termines esta historia, no podrás nunca ver dinero o tiempo de la misma manera. Empecemos donde todo empezó. En un campo de tulips, en 1637, Holanda no era solo una nación. Era el corazón de la primera milagro financiera del mundo. Los canales de Ámsterdam reflejaban la luz de un imperio empoderado por comercio, ambición y innovación. Y en ese Golden Age, algo extraño sucedió. La gente empezó a comer flores, no por belleza, no por amor, sino por beneficio. Las tulips se convirtieron en el primer aceto especulativo en la historia. Sus precios sobraron más que el oro. Los artistas comunitarios alquilaron sus casas para comprar una tulipa soñando con la riqueza de la noche. Algunos vendieron sus casas para el promedio de una sola flor rara. Durante un momento de incendio se sentía como si el dinero creyera de la tierra misma. Pero cada milagro tiene una sombra. En meses, ese sueño se rompió. Los precios de las tulipas colapsaron por la noche, las fortunas desaparecieron, y los comerciantes de Ámsterdam se despertaron para encontrar que la misma flor que adoraban ahora simboliza su destrucción. La lección fue simple, pero la humanidad la olvidó casi inmediatamente, porque cada generación cree que son más inteligentes que las últimas. En un recorrido de casi 2 siglos, a lo largo del océano, a América en los 1920, el jazz llenó las calles. Los skyscrapers alcanzaron el cielo y una nueva religión surgió, llamada el mercado de las tulipas. Todos eran creyentes, trabajadoras de fábrica, esposas de casa. Incluso los coches de taxi se invirtieron. La gente borró dinero para comprar más tulipas porque la línea solo subió. Los diarios dijeron que la prosperidad era inminente. Los políticos dijeron que el sistema era inmovible. Y la gente dijeron, esta vez es diferente. Pero en octubre de 1929, el mercado les recordó otra vez. En una sola semana, la ilusión colapsó. Los bancos fallaron. Millones perdieron todo. Las calles llenaron no con el jazz, sino con la silencio. Y aún así, incluso en ese silencio, los humanos no cambiaron porque no podían. La hambre por más. La creencia de que la riqueza podría ser conjurada por el aire fino, está escrita profundamente en nuestra DNA. Vamos a parar por un momento. Pregúntate, si estuvieras en Ámsterdam en 1637 o en Nueva York en 1929, ¿te vendrías antes del colapso? ¿O te dirías solo un día más, solo un partido más? Sé honesto, porque esa pregunta, tu respuesta a ella, es lo que esta historia es realmente sobre. A la hora en que llegaron los años 80, la hambre ya no era una hambre, era un estilo de vida. Wall Street era el nuevo imperio, construido en ambición y cocaína. Los hombres en ropa se convirtieron en gladiadores modernos, luchando no con espadas, sino con números en pantalones brillantes. Los llamaron innovación financiera, derivativas, fondos, ventas, cada una más compleja que la última. Y aún así, el patrón era el mismo que los tulips: agarrar dinero, inflar el precio, vender antes de que caiga, lamento que alguien más se quede con la bolsa. En 1987, todo se volvió inesperado. Black Monday, la mayor caída del mercado histórico en un día. Más de 500 billones de dólares desaparecieron en horas. Pero Wall Street no murió, se adaptó, porque en este juego el colapso no es el final, es solo el botón de regreso. ¿Ves? Cada generación inherece 2 cosas: dinero y mitos. El mito que hemos aprendido desde el pasado, el mito de que nuestro sistema es más inteligente ahora, pero la verdad es, no se trata de inteligencia, se trata de emociones. El miedo y el grito son los 2 motores del corazón humano. Y aunque existan, el ciclo financiero sigue girando. Veámonos más cerca, ¿por qué seguimos repitiendo este error? ¿Por qué cada nueva generación cae en la misma caída, incluso cuando saben el final? La respuesta no es solo económica, es psicológica. Los humanos son historiadores, no calculadores. Necesitamos creencias más que la verdad. Cuando los mercados aumentan, no vemos peligro, vemos destino. Cuando los precios caen, no vemos alerta, vemos oportunidad.
Lo llamamos optimismo, los mercados lo llaman la locura. Piensa en los últimos años de los 90 eran un sueño de fiebre. El Internet era nuevo, inesperado, sin límites. Cada empresa con un nombre tranquilo valía millones por la noche. Los inversores no se importaban si la empresa ganaba dinero, solo que tenía un sitio web. Pets.com, Web Bunny Toys, les prometieron revolucionar todo y por un tiempo se sintió real. Hasta que un día la ventana cayó, el Nasdaq cayó, las fortunas se evaporaron y la innovación se volvió una palabra sucia. Pero a lo largo de años, los mismos inversores regresaron, esta vez comprando reales. El 2008 fue el examen final del siglo y nos fallamos espectacularmente. Las bancas reemplazaron sueños en derivativas, vendieron mentiras como propiedades y construyeron una casa de cartas más alta que cualquier skyscraper. Cuando se cayó, se destruyó a millones. Las familias perdieron sus hogares, las ganancias desaparecieron. Los gobiernos exigieron a los culpables y de nuevo nos dijimos, aprenderemos la próxima vez. Pero la próxima vez nunca viene, porque lo que dirige el ciclo no es datos, es la fe que el futuro siempre recompensará a los valientes, que los beneficios de mañana justifiquen los riesgos de hoy. No se trata solo de mercados, se trata de identidad. Nos definimos por crecimiento, por progreso, por riqueza. Preguntar al sistema es preguntar a quién somos. Entonces, en lugar de cambiarlo, cambiamos la narrativa, renombramos las bubles como innovación, le llamamos investimiento de especulación, y cuando todo colapsa, le decimos, nadie podría haber visto que venía, pero profundo, siempre lo vemos venir. Hay un momento antes de cada caso, una tranquilidad, un grito, la sensación de que algo no está bien. Tal vez lo veas en las noticias, en los gráficos, la confianza del público. Es la silencio antes de la tormenta, pero lo ignoramos porque queremos creer, porque dudar significa perder. Y perder se siente como la muerte. Esa es la maldición de cada generación. Inherimos no solo la riqueza, sino la ilusión de que la controlamos. Sin embargo, la verdad es brutal. La riqueza nos controla, dicta nuestras elecciones, nuestras morales, incluso nuestro sentido de propósito. El sistema no necesita cambiar, porque sabe que no lo hará. Así que, la próxima vez que veas la historia repetirse, la próxima bubla, la próxima explosión, la próxima promesa de Tuga de Petrus, recuerda esto, no estás viendo algo nuevo, estás viendo un nuevo lanzamiento con mejores gráficos. Los nombres cambian, los acetos cambian, la tecnología evoluciona, pero el error permanece. Cada generación cree que finalmente han desarrollado la historia, hasta que la historia los humilde de nuevo. Y es por eso que esta historia importa, porque entenderla no es sobre predicar el próximo desastre, es sobre reconocer el patrón dentro de nosotros mismos. Si sigues mirando, dime en los comentarios cuál es el error de tu generación. Criptomonedas, reales, fondos estudiantes, o tal vez confianza en un sistema rompido. Me gusta, comparte y suscríbete. Vamos a ir más profundo hacia el corazón de la tormenta, la era en la que la violencia se convirtió en religión y el mundo aprendió a adorar el dinero. Hay una frase en Wall Street, los perros ganan dinero, pero los perros se asesinan. ¿Pero qué sucede cuando los perros se asesinan? Los años 1980 fueron la década en la que la violencia dejó de ser algo para ocultar y se convirtió en algo para celebrar. El aire en Nueva York olía a ambición y adrenalina. El mundo estaba saliendo de la estagnación económica de los años 70. La inflación estaba cayendo. Las tasas de interés se estabilizaban. Y de repente el dinero no era más que un objetivo, era la definición del éxito en sí mismo. Los raideres corporativos eran los nuevos rockstars. Nombres como Ivan Bosky, Michael Milken y Gordon Gekko no eran solo empresarios, eran íconos culturales. La violencia es buena, declaró Gekko en el filme de 1987 Wall Street, y la audiencia no lo acusó. Ellos gritaron, ellos lo creyeron, porque, a lo profundo, querían creer que el éxito justificaba todo, que el beneficio era la puridad y la riqueza la verdad. Los mercados se convirtieron en un teatro de espectáculos, objetivos hostiles, ventajas de compra, fondos de sucesión, herramientas que permitían a un par de hombres controlar todas las industrias usando el dinero de otras personas. El juego no se trataba más de crear valor, se trataba de extraerlo más rápido que nadie más. Las empresas no se construyeron para ser las últimas, se construyeron para vender. El sistema recompensó el éxito a corto plazo y punió la visión a largo plazo. Y mientras los números subieran, nadie preguntó por qué. Pero paremos aquí. Si vivías en ese momento, viendo el crecimiento de nuevas fortunas, el glamour del poder, la alegría del dinero fácil, ¿te gustaría unirte a ellos? Sé honesto, porque la gana no se anuncia, sino que se escucha. Te convence de que mereces más, de que solo eres inteligente, de que no eres ganador. Ya eres parte del sistema que se alimenta de sí mismo.
A finales de 1980, la máquina empezó a sonar. Black Monday, 19 de octubre de 1987. El Dow Jones bajó 22% en un solo día. La pánica se rompió por todo el mundo financiero. Por un momento parecía ser el final. Pero la Federación Federal empezó, cortando los precios, inundando el sistema con liquidez. El mercado se recuperó. Y con ello, una lección peligrosa. No importa cuánto sea el cambio, el gobierno salvaría el casino. Ese fue el nacimiento del hazard moral. La creencia de que el riesgo ya no tenía consecuencias. El sistema financiero se había convertido en demasiado grande para fallar. Y una vez que esa creencia comenzó, el juego cambió para siempre. A finales de los 90, la tecnología llegó como un nuevo mesías. El Internet no era solo innovación, sino destino. Los jóvenes empresarios se convirtieron en billonarios. Los inversores que antes trabajaban en acero y aceite, ahora trabajan en ideas y sueños. El boom del .com no se construyó en margen de beneficios o en cartas de equilibrio, se construyó en la fe. La misma fe blindada que una vez llevó a los comerciantes de tulips y a los especuladores de oro. El capital de inversión se sumó a las empresas sin ingresos, sin clientes, sin plan, solo una promesa. El Nasdaq se voló al cielo. Los canales de noticias financieras transmitían la euforia 24 horas a la vez. Todos querían un equilibrio. Los cocheadores y los atletas trabajaban en la tecnología en sus desayunos. Si no estabas parte de ello, te sentiste dejado. Luego, como siempre, llegó el verano. En marzo del 2000, la economía se voló. 5 trillones de dólares en valor de mercado se evaporaron en meses. El sueño de una nueva economía se colapsó en los registros de la bancarruptcia y las vidas rompidas. Pero de nuevo, la lección se voló sin aprender. Porque la gana no muere, se muta. Las mismas personas que perdieron todo en la tecnología empezaron a cambiar casas en los primeros años de los 2000. El real estado se convirtió en el nuevo golpe de oro. Por ahora, no están haciendo más tierra. Las bancas ofrecieron fondos a cualquiera con un pulso. Wall Street convirtió los inmuebles en instrumentos financieros, obligaciones de deuda colateralizadas o CDOs que nadie realmente entendió, pero todos querían comprar. Las agencias de ratings lo llamaron seguro. Los inversores lo llamaron brillante. El gobierno lo llamó crecimiento. ¿Y sabes cómo esa historia termina? 2008 no fue solo otro desastre, fue una revelación. La puerta se retiró y el mundo vio lo que el sistema había convertido en una casa de cartas construida en mentiras, odio y denuncia. Las grandes bancas colapsaron, el mercado de empresas flotó, millones de personas perdieron sus casas, sus trabajos, sus futuros, pero en lugar de punir a los arquitectos del desastre, el gobierno los salvó de nuevo. Trillones de desventajas, cero responsabilidad. El mensaje fue claro. Si eres rico suficiente, el fallo es opcional. Ese es el corazón del siglo del odio. No se trataba de individuos siendo selfish. Se trataba de un sistema que recompensaba la selfishidad. El odio se convirtió en institucionalizado, imprimido en el DNA del capitalismo. Los CEOs ganaron bonus para las ganancias a corto plazo mientras dejaban miles. Los políticos pasaron las leyes escritas por los lobistas. Los medios celebraron a los billonarios como héroes, y las personas atrapadas en la ilusión de si pueden hacerlo, yo también puedo, se unieron a la lucha. Pregúntate a ti mismo, ¿estamos diferentes hoy? Mira a Cryptomania, meme stocks o al boom de la inteligencia artificial. Los esloganes cambian, Web 3 a la luna, disrupción, pero la psicología es idéntica. La creencia de que podemos derrotar al sistema si somos suficientemente inteligentes es que esta vez es diferente, pero nunca es diferente. El odio siempre empieza como una ambición, crece en la intitulación y termina en la destrucción. Y cada generación tiene su propia versión de ello, sus propias ídoles, sus propias bubles, sus propias excusas. La única cosa que cambia es la escala. Si todavía estás viendo esto, toma un segundo para pensar, ¿cuál es tu versión del odio? ¿Es perseguir dinero o perseguir la validación? ¿Es comprar más de lo que necesitas o creer más de lo que deberías? La edad del odio no es solo sobre bancos o billonarios, es sobre nosotros, sobre los compromisos que hacemos cada día en nombre del confort, el éxito o el estado. Es el momento en el que te conviertes en que la moralidad puede esperar hasta después del próximo salario. Ese es el verdadero peligro, no el colapso, sino la normalización. Cuando la corrupción se convierte en cultura y el exceso se convierte en común, es cuando dejamos de preguntar, ¿es esto cierto? Y empezamos a preguntar, ¿es esto profitable? En este capítulo de la historia, el odio no era un flujo en el sistema, era el sistema. Y aún así, debajo del ruido siempre hay un grito, una resistencia.
La gente que ve a través de la ilusión y pregunta la pregunta prohibida, ¿qué si todo el juego es rígido? Porque lo es, y en el próximo capítulo exploraremos exactamente cómo el ciclo se alimenta, no a través de mercados o bancos, sino a través de la psicología de la mente humana, la parte de nosotros que no puede dejar de ir, que no puede parar de perseguir, que no puede vivir sin la alegría de más. Cada imperio colapsa por la misma razón. No por números, sino por la gente. Cada desastre, cada crisis, cada buble comienza no con datos, sino con deseo. Y ahí es donde se esconde la verdadera historia. Porque detrás de cada gráfica, detrás de cada piso de comercio, detrás de cada corrección de mercado, está la mente humana, frágil, esperanza, irracional y infinitamente hambre. Para entender por qué cada generación repite los mismos errores financieros, tienes que parar de mirar la historia y empezar a mirar en el espejo. Porque el problema no es el sistema es solo la reflexión de nosotros. Empecemos con la verdad más simple: el dinero no es lógico, es emocional. Está construido en la fe, no en la matemática. Cada transacción es un acto de creencia. La creencia de que un pedazo de papel, un número en una pantalla o una moneda digital tienen valor. Y la creencia, a pesar de la razón, es impredecible. Se levanta rápido, se quema caliente y muere sin alerta. Cuando los mercados crecen, no es la inteligencia que los lleva. Es la euforia, es la dopamina. Los neurocientíficos han demostrado que hacer dinero activa las mismas regiones del cerebro que tomar drogas. Cada intercambio ganador, cada inversión que duplica, nos da un alto químico, un impulso que nos mantiene volviendo para más. Y una vez que has probado ese alto, la lógica ya no importa. Vas a perseguirlo de nuevo, sin importar el coste. Eso no es economía, eso es adicción. Pero la fe es la imagen del espejo de la fe. Es lo que viene después de los altos cambios. Cuando la pantalla se convierte en rojo, cuando los precios caen, cuando las noticias lloran y colapsan, el mismo cerebro que una vez hablado por ahora llora y gira. Los inversores venden. El pánico se espalda y la confianza, el adhesivo invisible que mantiene la economía juntas, se disuelve por la noche. Así es como las bubles, no con números, sino con emoción, no con razón, sino con miedo. Y aquí está el paradojo. Lo sabemos, lo hemos visto suceder, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos vivido. Y aún así, cuando el próximo boom viene, nos olvidamos de todo. Es casi como si fuéramos conectados a olvidarnos. Los psicólogos lo llaman el bias de la reciencia, la tendencia a creer que lo que está sucediendo ahora seguirá sucediendo para siempre. Si el mercado está subiendo, creemos que subirá para siempre. Si cae, creemos que nunca se recuperará. No es lógica, es instinto. Un mecanismo de sobrevivir que una vez nos mantuvo vivos en la sabana, ahora nos lleva directamente a un desastre económico. Y luego tenemos el comportamiento de la sabana. Somos animales sociales. Nos encanta estar equivocados solos. Nos gustaría estar equivocados juntos. Cuando todo el mundo compra, nosotros compramos. Cuando todo el mundo vende, nosotros vendemos. No porque hemos hecho el análisis, sino porque ser parte del público se siente seguro. Pero en la finanza, la seguridad en números es una ilusión, porque cuando la sabana corre de una clave. Piense en ello. Durante cada buble financiero, tulips, vivienda, cripto, las voces más fuertes no son las más preocupadas, son las más eufóricas. Los influenciadores, los expertos, los medios, todos cantan la misma mantra. Esta vez es diferente, pero al momento en que escuchas esas palabras ya es demasiado tarde, porque la historia no se repite, rima. Y la rima es siempre la misma: creencia, boom, denial, colapso. Puedes pensar que estás inmune, puedes pensar que eres más inteligente, más racional, más informado, pero aquí está la verdad. Nadie está inmune a la psicología del colapso. Incluso los más expertos inversores caen víctimas de las mismas trampas cognitivas. Warren Buffett dijo una vez: que sea temeroso cuando otros son malvados y malvados cuando otros son temerosos. Pero eso es más fácil de decir que de hecho, porque ir contra el público se siente como ir contra la realidad en sí misma. Somos criaturas de la narrativa. Necesitamos historias para hacer sentido del caos. Cuando los precios suben, inventamos razones, tecnología, innovación, crecimiento. Cuando caen, inventamos villanos, bancos malvados, políticos corrompidos, especuladores. Pero estas historias no son explicaciones, son excusas, comforting lies. Nos decimos para evitar la verdad más dura. Fuimos parte de ella, construimos la bubla, fuimos el combustible. Miramos para afuera porque se sintió bien para creer. Pasemos por un segundo. Pregúntate honestamente: ¿alguna vez compraste algo no porque lo entendiste,
sino porque todos los demás lo compraron? ¿Alguna vez tomaste un investimiento más largo que deberías tener porque no admitiste que eras equivocado? ¿Alguna vez creíste las palabras que esta vez es diferente? Si sí, entonces has vivido esta historia también. Esto no es sobre la culpa, es sobre entender que el sistema es humano. El mercado es humano, se mueve porque nos movemos, se siente porque nos sentimos. Cada crash es un espejo reflejando nuestra psicología colectiva, nuestro miedo a la pérdida, nuestro hambre por el ganado, nuestra refusión a aceptar la incertidumbre. Necesitamos control, pero el dinero es un caos disfrazado de orden. Y cuando el caos se desvanece, lo llamamos una crisis. Los economistas han intentado durante siglos modelar mercados racionales. Pero no hay nada racional sobre el comportamiento humano. Daniel Kahneman, el laureado Nobel que estudió la decisión, lo dijo mejor. Somos capaces de superestimar lo que entendemos sobre el mundo y de superestimar el papel de la oportunidad. Esa es la fundación de cada bucle, la desconfianza. Creemos que podemos desmatar la randezón, pero la randezón no juega solamente por nuestras reglas. También hay algo más profundo, algo casi espiritual. La búsqueda de la riqueza, en su corazón, es la búsqueda de significado. Atachamos valor al dinero no solo porque compra cosas, sino porque nos valida. Nos dice que importamos, que ganamos, que no nos quedamos detrás. Y por eso, incluso cuando el dinero nos destruye, todavía lo perseguimos. Porque no perseguimos la riqueza, perseguimos el valor. Y así el patrón continúa. El mismo ciclo que destruyó los comerciantes en la década de los 60. El mismo ciclo que humilló la calle Wall Street en 1929. El mismo ciclo que destruyó las vidas en 2008. Está vivo hoy. Está en las bublas de la criptografía, las frencias de los negocios de la inteligencia, el real estado especulativo y los esquemas vestidos de innovación. Diferentes herramientas, la misma psicología. El mundo moderno ha ampliado este ciclo. La media social acelera la gana. El miedo viaja más rápido que nunca antes. Un solo tuit puede eliminar billones de dólares de valor. Un post viral puede crear millonarios por la noche. La línea de respuesta entre la emoción y la reacción del mercado nunca ha sido más fuerte. No solo experimentamos ciclos financieros, vivimos dentro de ellos. Y aún así, en algún lugar profundo, ya sabemos cómo termina, cada vez. La euforia se desvanece, la pánica se espalda, el colapso empieza. Luego viene la denuncia, es temporal. Luego la raíz, es su culpa. Y finalmente, la aceptación. Hasta que el siguiente boom llega y el ciclo reempieza. No es solo la psicología de los mercados, es la psicología de la humanidad. Pero aquí, ese es la parte más peligrosa. Cada generación cree en ese como demasiado inteligente para repetir los errores del pasado. Le llamamos el último colapso irracional. Nos llamamos más informados. Pero la inteligencia no nos protege de la emoción. De hecho, a menudo lo hace peor. La gente inteligente no evita la delusión. La racionalizan. Ellos crean historias mejores, argumentos más convenciones, excusas más elegantes. ¿El resultado? Más grandes bubles, más fuertes colapsos. Si has preguntado por qué nunca aprendemos, la respuesta es simple. Porque el aprendizaje requiere humildad. Y la humildad no progresa en tiempos de prosperidad. Mientras los mercados crezcan, creemos que hemos maestrado el juego. Es solo en las ruinas que la sabiduría encuentra su voz. Y entonces es demasiado tarde. Entonces, ¿qué significa esto para ti, para todos nosotros que vemos el siguiente ciclo reemplazarse? Significa que la única verdadera defensa no es conocimiento, sino conciencia. La conciencia para preguntar sobre tus emociones cuando el público grita. La conciencia para quedarse tranquilo cuando el miedo domina. La conciencia para recordar que la historia no se repite, pero la naturaleza humana siempre lo hace. Porque al final, la economía no está en números en un gráfico. Es un espejo que refleja quiénes somos, esperados, temidos, irracionales y sin fin humanos. ¿Podemos romper el ciclo? Confrontaremos la pregunta más difícil de todas. ¿Hay una salida? ¿O la humanidad está destinada a revivir la misma tragedia financiera generación tras generación? Cada civilización ha preguntado la misma pregunta en su propia lengua a través de siglos de crecimiento y destrucción. ¿Podemos aprender? Los comerciantes tulipos pensaron que podían. Los bancos de 1929 aseguraron que lo harían. Los inversores tecnológicos de 2000 prometieron que tenían. Y aún así aquí estamos, de nuevo. Cada generación mirando a las sombras de la última, riendo sus cabezas
diciendo que nunca serán tan idiotas, incluso si construyen la próxima bubla con las mismas manos. Pero la verdad es más trágica de lo que queremos admitir. No es el sistema el que se olvida, es nosotros. La memoria en los mercados no dura más de una década. El dolor de la colapsación se desvanece más rápido de lo que creemos, y el optimismo se desvanece como una nube que no quiere quedarse. Reconstruimos las mismas estructuras que nos fallaron porque, a profundidad, todavía creemos que este tiempo será diferente, que la tecnología nos salvará, que la próxima moneda, la próxima innovación, la próxima política, finalmente hará el sistema imparable. Pero la historia no recompensa la creencia, pune la arrogancia. Entonces, ¿podemos realmente escapar del ciclo? Tal vez no, pero tal vez no sea el objetivo real. Tal vez el punto no es detener el patrón, tal vez sea entenderlo, porque entender es la única forma y el único poder que los humanos realmente tienen contra el caos. Empecemos ahí, con la conciencia de que el dinero no es real de la manera que creemos que es. No es oro, no es papel, no son números. Es la confianza, una ilusión compartida. Al momento en que la confianza desaparece, toda la estructura, bancos, mercados, gobiernos, se desvanece como un holograma que se desvanece en la luz. Sin embargo, seguimos equivocando la ilusión por la realidad. Tratamos los números como sagrados y la confianza como infinita. Diseñamos sistemas para que se vean fuertes, pero dentro son hechos de la fe. Cuando la fe rompe, los imperios caen. El colapso de Credit Suisse, el descanso de Lehman Brothers, la implosión de FTX, no fueron todos fallos financieros, sino fallos de la confianza. Instituciones que una vez simbolizaron la permanencia desaparecieron por la noche porque la gente dejó de creer. Y la creencia, una vez perdida, nunca vuelve a la plenitud. Pasamos. Construimos iconos nuevos y comenzamos el ciclo de nuevo. Los nombres cambian, pero el patrón sigue. Hay una razón para esto, más allá de la economía. Es psicológico, casi biológico. Los seres humanos son diseñados para olvidar la dolor. Es un mecanismo sin él. No podríamos reconstruir después del desastre. Pero en la financiación, ese mismo mecanismo se convierte en nuestra maldición. Olvidar la dolor de la pérdida significa que estamos atrapados para revivirla. Cada generación inherece la prosperidad y la amnesia de los últimos. Pero, ¿qué si solo una vez nos recordamos? ¿Qué si pudiéramos ver a través de la ilusión no destruirla, sino manejarla? Porque la verdad es que la economía no es malvada, es neutral, refleja lo que nos alimenta. Cuando nos alimenta la especulación, crece instable. Cuando nos alimenta la confianza y la transparencia, se fortalece. El verdadero texto de la inteligencia no está predicando la siguiente bubla, está reconociendo nuestro papel en crearla, y aún así, no podemos arreglar lo que rehusamos enfrentar. La cultura moderna glorifica la riqueza, pero oculta el riesgo. Vemos el luxurio, no el provecho. Celebramos a los ganadores, pero nunca estudiamos las cámaras debajo de sus imperios. El algoritmo nos ofrece historias de éxito, no historias cautelares. Cada gráfico, cada envío, cada mensaje grita la misma seducción. Usted puede ser Next. Es una religión sin templos, adorando números en lugar de Dios. Pero los números no nos pueden salvarnos de nosotros mismos. El primer paso a romper el ciclo es la humildad, la única cosa que el progreso no puede automatizar. Tenemos que aceptar que la emoción humana siempre distorcerá el mercado. El miedo y la gana no son problemas en el sistema, son el sistema. Driven la innovación, la expansión, el colapso y la recuperación. Intentar erradicarlos es como intentar erradicar la gravedad. El único camino adelante es aprender a vivir con ellos, a construir escaleras fuertes suficiente para contener nuestros instintos sin matarnos nuestra ambición. Comienza con la educación, no la que te enseña cómo calcular los intereses o leer las listas de equilibrio, sino la que te enseña cómo funciona tu propia mente. Imagina si la literatura financiera no era solo sobre dinero, sino sobre la emoción. Si enseñamos a los jóvenes no solo cómo investir, sino cómo pensar, cómo preguntar, cómo pausar, cómo reconocer el ruido de la gana antes de que se vuelva una manía. Imagina a una generación que se enseñó no a perseguir bubles, sino a entenderlos. Así es como las revoluciones empiezan, en silencio, en mentes que recuerdan. La tecnología puede ayudarnos, pero no es el salvador que creemos que es. Los algoritmos ahora manejan la mayoría de nuestros sistemas financieros, pero los algoritmos aprenden de nosotros, inhieren nuestros biases, nuestro miedo, nuestra impaciencia, amplifican lo que somos, no lo que deseamos ser.
La automación puede eliminar el error humano, pero no puede eliminar la naturaleza humana. Cada crash en la era digital todavía empieza con el mismo impacto. La mente se convierte en una obsesión. No importa si son estocas, criptografía, inteligencia artificial o vivienda, la psicología detrás de ella sigue antigua. El Internet era nuevo, inesperado, sin límites. Cada empresa con un nombre tranquilo valía millones por la noche. Los inversores no se importaban si la empresa ganaba dinero, solo que tenía un sitio web. Pets.com, Web Bunny Toys, les prometieron revolucionar todo y por un tiempo se sintió real. Hasta que un día la ventana cayó, el Nasdaq cayó, las fortunas se evaporaron y la innovación se volvió una palabra sucia. Pero a lo largo de años, los mismos inversores regresaron, esta vez comprando reales. El 2008 fue el examen final del siglo y nos fallamos espectacularmente. Las bancas reemplazaron sueños en derivativas, vendieron mentiras como propiedades y construyeron una casa de cartas más alta que cualquier skyscraper. Cuando se cayó, se destruyó a millones. Las familias perdieron sus hogares, las ganancias desaparecieron. Los gobiernos exigieron a los culpables y de nuevo nos dijimos, aprenderemos la próxima vez. Pero la próxima vez nunca viene, porque lo que dirige el ciclo no es datos, es la fe que el futuro siempre recompensará a los valientes, que los beneficios de mañana justifiquen los riesgos de hoy. No se trata solo de mercados, se trata de identidad. Nos definimos por crecimiento, por progreso, por riqueza. Preguntar al sistema es preguntar a quién somos. Entonces, en lugar de cambiarlo, cambiamos la narrativa, renombramos las bubbles como innovación, le llamamos investimiento de especulación, y cuando todo colapsa, le decimos, nadie podría haber visto que venía, pero profundo, siempre lo vemos venir. Hay un momento antes de cada caso, una tranquilidad, un grito, la sensación de que algo no está bien. Tal vez lo veas en las noticias, en los gráficos, la confianza del público, es la silencio antes de la tormenta, pero lo ignoramos porque queremos creer, porque dudar significa perder, y perder se siente como la muerte. Esa es la maldición de cada generación. Inherimos no solo la riqueza, sino la ilusión de que la controlamos. Sin embargo, la verdad es brutal. La riqueza nos controla, dicta nuestras elecciones, nuestras morales, incluso nuestro sentido de propósito. El sistema no necesita cambiar, porque sabe que no lo hará. Así que, la próxima vez que veas la historia repetirse, la próxima bubla, la próxima explosión, la próxima promesa de Tuga de Petrus, recuerda esto, no estás viendo algo nuevo, estás viendo un nuevo lanzamiento con mejores gráficos. Los nombres cambian, los acetos cambian, la tecnología evoluciona, pero el error permanece. Cada generación cree que finalmente han desarrollado la historia, hasta que la historia los humilde de nuevo. Y es por eso que esta historia importa, porque entenderla no es sobre predicar el próximo desastre, es sobre reconocer el patrón dentro de nosotros mismos. Si sigues mirando, dime en los comentarios cuál es el error de tu generación. Criptomonedas, reales, fondos estudiantes, o tal vez confianza en un sistema rompido. Me gusta, comparte y suscríbete. Vamos a ir más profundo hacia el corazón de la tormenta, la era en la que la violencia se convirtió en religión y el mundo aprendió a adorar el dinero. Hay una frase en Wall Street, los perros ganan dinero, pero los perros se asesinan. ¿Pero qué sucede cuando los perros se asesinan? Los años 1980 fueron la década en la que la violencia dejó de ser algo para ocultar y se convirtió en algo para celebrar. El aire en Nueva York olía a ambición y adrenalina. El mundo estaba saliendo de la estagnación económica de los años 70. La inflación estaba cayendo. Las tasas de interés se estabilizaban. Y de repente el dinero no era más que un objetivo, era la definición del éxito en sí mismo. Los raideres corporativos eran los nuevos rockstars. Nombres como Ivan Bosky, Michael Milken y Gordon Gekko no eran solo empresarios, eran íconos culturales. La violencia es buena, declaró Gekko en el filme de 1987 Wall Street, y la audiencia no lo acusó. Ellos gritaron, ellos lo creyeron, porque a lo profundo querían creer que el éxito justificaba todo, que el beneficio era la puridad y la riqueza la verdad. Los mercados se convirtieron en un teatro de espectáculos, objetivos hostiles, ventajas de compra, fondos de sucesión, herramientas que permitían a un par de hombres controlar todas las industrias usando el dinero de otras personas. El juego no se trataba más de crear valor, se trataba de extraerlo más rápido que nadie más. Las empresas no se construyeron para ser las últimas, se construyeron para vender. El sistema recompensó el éxito a corto plazo y punió la visión a largo plazo. Y mientras los números subieran, nadie preguntó por qué. Pero paremos aquí. Si vivías en ese momento, viendo el crecimiento de nuevas fortunas, el glamour del poder, la alegría del dinero fácil, ¿te gustaría unirte a ellos? Sé honesto,
Porque la gana no se anuncia, sino que se escucha. Te convence de que mereces más, de que solo eres inteligente, de que no eres ganador. Ya eres parte del sistema que se alimenta de sí mismo. A finales de 1980, la máquina empezó a sonar. Black Monday, 19 de octubre de 1987. El Dow Jones bajó 22% en un solo día. La pánica se rompió por todo el mundo financiero. Por un momento parecía ser el final. Pero la Federación Federal empezó, cortando los precios, inundando el sistema con liquidez. El mercado se recuperó. Y con ello, una lección peligrosa. No importa cuánto sea el cambio, el gobierno salvaría el casino. Ese fue el nacimiento del hazard moral. La creencia de que el riesgo ya no tenía consecuencias. El sistema financiero se había convertido en demasiado grande para fallar. Y una vez que esa creencia comenzó, el juego cambió para siempre. A finales de los 90, la tecnología llegó como un nuevo mesías. El Internet no era solo innovación, sino destino. Los jóvenes empresarios se convirtieron en billonarios. Los inversores que antes trabajaban en acero y aceite, ahora trabajan en ideas y sueños. El boom del .com no se construyó en margen de beneficios o en cartas de equilibrio, se construyó en la fe, la misma fe blindada que una vez llevó a los comerciantes de tulips y a los especuladores de oro. El capital de inversión se sumó a las empresas sin ingresos, sin clientes, sin plan, solo una promesa. El Nasdaq se voló al cielo. Los canales de noticias financieras transmitían la euforia 24 horas a la vez. Todos querían un equilibrio. Los cocheadores y los atletas trabajaban en la tecnología en sus desayunos. Si no estabas parte de ello, te sentiste dejado. Luego, como siempre, llegó el verano. En marzo del 2000, la economía se voló. 5 trillones de dólares en valor de mercado se evaporaron en meses. El sueño de una nueva economía se colapsó en los registros de la bancarruptcia y las vidas rompidas. Pero de nuevo, la lección se voló sin aprender. Porque la gana no muere, se muta. Las mismas personas que perdieron todo en la tecnología empezaron a cambiar casas en los primeros años de los 2000. El real estado se convirtió en el nuevo golpe de oro. Por ahora, no están haciendo más tierra. Las bancas ofrecieron fondos a cualquiera con un pulso. Wall Street convirtió los inmuebles en instrumentos financieros, obligaciones de deuda colateralizadas o CDOs que nadie realmente entendió, pero todos querían comprar. Las agencias de ratings lo llamaron seguro. Los inversores lo llamaron brillante. El gobierno lo llamó crecimiento. ¿Y sabes cómo esa historia termina? 2008 no fue solo otro desastre, fue una revelación. La puerta se retiró y el mundo vio lo que el sistema había convertido en una casa de cartas construida en mentiras, odio y denuncia. Las grandes bancas colapsaron, el mercado de empresas flotó, millones de personas perdieron sus casas, sus trabajos, sus futuros, pero en lugar de punir a los arquitectos del desastre, el gobierno los salvó de nuevo. Trillones de desventajas, cero responsabilidad. El mensaje fue claro: si eres rico suficiente, el fallo es opcional. Ese es el corazón del siglo del odio. No se trataba de individuos siendo selfish, se trataba de un sistema que recompensaba la selfishidad. El odio se convirtió en institucionalizado, imprimido en el DNA del capitalismo. Los CEOs ganaron bonus para las ganancias a corto plazo mientras dejaban miles. Los políticos pasaron las leyes escritas por los lobistas, los medios celebraron a los billonarios como héroes, y las personas atrapadas en la ilusión de si pueden hacerlo, yo también puedo, se unieron a la lucha. Pregúntate a ti mismo, ¿estamos diferentes hoy? Mira a Cryptomania, meme stocks o al boom de la inteligencia artificial. Los esloganes cambian, Web 3 a la luna, disrupción, pero la psicología es idéntica. La creencia de que podemos derrotar al sistema si somos suficientemente inteligentes es que esta vez es diferente, pero nunca es diferente. El odio siempre empieza como una ambición, crece en la intitulación y termina en la destrucción. Y cada generación tiene su propia versión de ello, sus propias ídoles, sus propias bubles, sus propias excusas. La única cosa que cambia es la escala. Si todavía estás viendo esto, toma un segundo para pensar, ¿cuál es tu versión del odio? ¿Es perseguir dinero o perseguir la validación? ¿Es comprar más de lo que necesitas o creer más de lo que deberías? La edad del odio no es solo sobre bancos o billonarios, es sobre nosotros, sobre los compromisos que hacemos cada día en nombre del confort, el éxito o el estado. Es el momento en el que te conviertes en que la moralidad puede esperar hasta después del próximo salario. Ese es el verdadero peligro, no el colapso, sino la normalización. Cuando la corrupción se convierte en cultura y el exceso se convierte en común, es cuando dejamos de preguntar, ¿es esto cierto? Y empezamos a preguntar, ¿es esto profitable?
En este capítulo de la historia, el odio no era un flujo en el sistema, era el sistema. Y aún así, debajo del ruido siempre hay un grito, una resistencia. La gente que ve a través de la ilusión y pregunta la pregunta prohibida, ¿qué si todo el juego es rígido? Porque lo es, y en el próximo capítulo exploraremos exactamente cómo el ciclo se alimenta, no a través de mercados o bancos, sino a través de la psicología de la mente humana, la parte de nosotros que no puede dejar de ir, que no puede parar de perseguir, que no puede vivir sin la alegría de más. Cada imperio colapsa por la misma razón. No por números, sino por la gente. Cada desastre, cada crisis, cada bucle comienza no con datos, sino con deseo. Y ahí es donde se esconde la verdadera historia. Porque detrás de cada gráfica, detrás de cada piso de comercio, detrás de cada corrección de mercado, está la mente humana, frágil, esperanza, irracional y infinitamente hambre. Para entender por qué cada generación repite los mismos errores financieros, tienes que parar de mirar la historia y empezar a mirar en el espejo. Porque el problema no es el sistema es solo la reflexión de nosotros. Empecemos con la verdad más simple. El dinero no es lógico, es emocional. Está construido en la fe, no en la matemática. Cada transacción es un acto de creencia. La creencia de que un pedazo de papel, un número en una pantalla o una moneda digital tienen valor. Y la creencia, a pesar de la razón, es impredecible. Se levanta rápido, se quema caliente y muere sin alerta. Cuando los mercados crecen, no es la inteligencia que los lleva. Es la euforia, es la dopamina. Los neurocientíficos han demostrado que hacer dinero activa las mismas regiones del cerebro que tomar drogas. Cada intercambio ganador, cada inversión que duplica, nos da un alto químico, un impulso que nos mantiene volviendo para más. Y una vez que has probado ese alto, la lógica ya no importa. Vas a perseguirlo de nuevo, sin importar el coste. Eso no es economía, eso es adicción. Pero la fe es la imagen del espejo de la fe. Es lo que viene después de los altos cambios. Cuando la pantalla se convierte en rojo, cuando los precios caen, cuando las noticias lloran y colapsan, el mismo cerebro que una vez hablado por ahora llora y gira. Los inversores venden, el pánico se espalda y la confianza, el adhesivo invisible que mantiene la economía juntas, se disuelve por la noche. Así es como las bubles no con números, sino con emoción, no con razón, sino con miedo. Y aquí está el paradojo. Lo sabemos. Lo hemos visto suceder. Lo hemos leído. Lo hemos estudiado. Lo hemos vivido. Y aún así, cuando el próximo boom viene, nos olvidamos de todo. Es casi como si fuéramos conectados a olvidarnos. Los psicólogos lo llaman el bias de la reciencia, la tendencia a creer que lo que está sucediendo ahora seguirá sucediendo para siempre. Si el mercado está subiendo, creemos que subirá para siempre. Si cae, creemos que nunca se recuperará. No es lógica, es instinto. Un mecanismo de sobrevivir que una vez nos mantuvo vivos en la sabana, ahora nos lleva directamente a un desastre económico. Y luego tenemos el comportamiento de la sabana. Somos animales sociales. Nos encanta estar equivocados solos. Nos gustaría estar equivocados juntos. Cuando todo el mundo compra, nosotros compramos. Cuando todo el mundo vende, nosotros vendemos. No porque hemos hecho el análisis, sino porque ser parte del público se siente seguro. Pero en la finanza, la seguridad en números es una ilusión. Porque cuando la sabana corre, corre de una clave. Piense en ello. Durante cada buble financiero, tulips, vivienda, cripto, las voces más fuertes no son las más preocupadas, son las más eufóricas. Los influenciadores, los expertos, los medios, todos cantan la misma mantra. Esta vez es diferente, pero al momento en que escuchas esas palabras ya es demasiado tarde, porque la historia no se repite, rima, y la rima es siempre la misma: creencia, boom, denial, colapso. Puedes pensar que estás inmune, puedes pensar que eres más inteligente, más racional, más informado, pero aquí está la verdad: nadie está inmune a la psicología del colapso. Incluso los más expertos inversores caen víctimas de las mismas trampas cognitivas. Warren Buffett dijo una vez: que sea temeroso cuando otros son malvados y malvados cuando otros son temerosos. Pero eso es más fácil de decir que de hecho, porque ir contra el público se siente como ir contra la realidad en sí misma. Somos criaturas de la narrativa. Necesitamos historias para hacer sentido del caos. Cuando los precios suben, inventamos razones, tecnología, innovación, crecimiento.
Cuando caen, inventamos villanos, bancos malvados, políticos corrompidos, especuladores. Pero estas historias no son explicaciones, son excusas. Comforting lies, nos decimos para evitar la verdad más dura. Fuimos parte de ella, construimos la bubla, fuimos el combustible. Miramos para afuera porque se sintió bien para creer. Pasemos por un segundo. Pregúntate honestamente, ¿alguna vez compraste algo no porque lo entendiste, sino porque todos los demás lo compraron? ¿Alguna vez tomaste un investimiento más largo que deberías tener porque no admitiste que eras equivocado? ¿Alguna vez creíste las palabras que esta vez es diferente? Si sí, entonces has vivido esta historia también. Esto no es sobre la culpa, es sobre entender que el sistema es humano. El mercado es humano, se mueve porque nos movemos, se siente porque nos sentimos. Cada crash es un espejo reflejando nuestra psicología colectiva. Nuestro miedo a la pérdida, nuestro hambre por el ganado, nuestra refusión a aceptar la incertidumbre. Necesitamos control, pero el dinero es un caos disfrazado de orden. Y cuando el caos se desvanece, lo llamamos una crisis. Los economistas han intentado durante siglos modelar mercados racionales. Pero no hay nada racional sobre el comportamiento humano. Daniel Kahneman, el laureado Nobel que estudió la decisión, lo dijo mejor. Somos capaces de superestimar lo que entendemos sobre el mundo y de superestimar el papel de la oportunidad. Esa es la fundación de cada bucle, la desconfianza. Creemos que podemos desmatar la randezón, pero la randezón no juega solamente por nuestras reglas. También hay algo más profundo, algo casi espiritual. La búsqueda de la riqueza, en su corazón, es la búsqueda de significado. Atachamos valor al dinero no solo porque compra cosas, sino porque nos valida. Nos dice que importamos, que ganamos, que no nos quedamos detrás. Y por eso, incluso cuando el dinero nos destruye, todavía lo perseguimos. Porque no perseguimos la riqueza, perseguimos el valor. Y así el patrón continúa. El mismo ciclo que destruyó los comerciantes en la década de los 60. El mismo ciclo que humilló la calle Wall Street en 1929. El mismo ciclo que destruyó las vidas en 2008. Está vivo hoy. Está en las bublas de la criptografía, las frencias de los negocios de la inteligencia, el real estado especulativo y los esquemas vestidos de innovación. Diferentes herramientas, la misma psicología. El mundo moderno ha ampliado este ciclo. La media social acelera la gana. El miedo viaja más rápido que nunca antes. Un solo tuit puede eliminar billones de dólares de valor. Un post viral puede crear millonarios por la noche. La línea de respuesta entre la emoción y la reacción del mercado nunca ha sido más fuerte. No solo experimentamos ciclos financieros, vivimos dentro de ellos. Y aún así, en algún lugar profundo, ya sabemos cómo termina, cada vez. La euforia se desvanece, la pánica se espalda, el colapso empieza. Luego viene la denuncia, es temporal. Luego la raíz, es su culpa. Y finalmente, la aceptación. Hasta que el siguiente boom llega y el ciclo reempieza. No es solo la psicología de los mercados, es la psicología de la humanidad. Pero aquí, esa es la parte más peligrosa. Cada generación cree en ese como demasiado inteligente para repetir los errores del pasado. Le llamamos el último colapso irracional. Nos llamamos más informados. Pero la inteligencia no nos protege de la emoción. De hecho, a menudo lo hace peor. La gente inteligente no evita la delusión. La racionalizan. Ellos crean historias mejores, argumentos más convenciones, excusas más elegantes. ¿El resultado? Más grandes bubles, más fuertes colapsos. Si has preguntado por qué nunca aprendemos, la respuesta es simple. Porque el aprendizaje requiere humildad. Y la humildad no progresa en tiempos de prosperidad. Mientras los mercados crezcan, creemos que hemos maestrado el juego. Es solo en las ruinas que la sabiduría encuentra su voz. Y entonces es demasiado tarde. Entonces, ¿qué significa esto para ti, para todos nosotros que vemos el siguiente ciclo reemplazarse? Significa que la única verdadera defensa no es conocimiento, sino conciencia. La conciencia para preguntar sobre tus emociones cuando el público grita. La conciencia para quedarse tranquilo cuando el miedo domina. La conciencia para recordar que la historia no se repite, pero la naturaleza humana siempre lo hace. Porque al final, la economía no está en números en un gráfico. Es un espejo que refleja quiénes somos, esperados, temidos, irracionales y sin fin humanos. ¿Podemos romper el ciclo? Confrontaremos la pregunta más difícil de todas. ¿Hay una salida? ¿O la humanidad está destinada a revivir la misma tragedia financiera generación tras generación?
Cada civilización ha preguntado la misma pregunta en su propia lengua a través de siglos de crecimiento y destrucción. ¿Podemos aprender? Los comerciantes tulipos pensaron que podían. Los bancos de 1929 aseguraron que lo harían. Los inversores tecnológicos de 2000 prometieron que tenían. Y aún así aquí estamos, de nuevo. Cada generación mirando a las sombras de la última, riendo sus cabezas, diciendo que nunca serán tan idiotas, incluso si construyen la próxima bubla con las mismas manos. Pero la verdad es más trágica de lo que queremos admitir. No es el sistema el que se olvida. Ya eres parte del sistema que se alimenta de sí mismo. A finales de 1980, la máquina empezó a sonar. Black Monday, 19 de octubre de 1987. El Dow Jones bajó 22% en un solo día. La pánica se rompió por todo el mundo financiero. Por un momento parecía ser el final. Pero la Federación Federal empezó, cortando los precios, inundando el sistema con liquidez. El mercado se recuperó. Y con ello, una lección peligrosa. No importa cuánto sea el cambio, el gobierno salvaría el casino. Ese fue el nacimiento del hazard moral. La creencia de que el riesgo ya no tenía consecuencias. El sistema financiero se había convertido en demasiado grande para fallar. Y una vez que esa creencia comenzó, el juego cambió para siempre. A finales de los 90, la tecnología llegó como un nuevo mesías. El Internet no era solo innovación, sino destino. Los jóvenes empresarios se convirtieron en billonarios. Los inversores que antes trabajaban en acero y aceite, ahora trabajan en ideas y sueños. El boom del .com no se construyó en margen de beneficios o en cartas de equilibrio. Se construyó en la fe, la misma fe blindada que una vez llevó a los comerciantes de tulips y a los especuladores de oro. El capital de inversión se sumó a las empresas sin ingresos, sin clientes, sin plan, solo una promesa. El Nasdaq se voló al cielo. Los canales de noticias financieras transmitían la euforia 24 horas a la vez. Todos querían un equilibrio. Los cocheadores y los atletas trabajaban en la tecnología en sus desayunos. Si no estabas parte de ello, te sentiste dejado. Luego, como siempre, llegó el verano. En marzo del 2000, la economía se voló. 5 trillones de dólares en valor de mercado se evaporaron en meses. El sueño de una nueva economía se colapsó en los registros de la bancarruptcia y las vidas rompidas. Pero de nuevo, la lección se voló sin aprender. Porque la gana no muere, se muta. Las mismas personas que perdieron todo en la tecnología empezaron a cambiar casas en los primeros años de los 2000. El real estado se convirtió en el nuevo golpe de oro. Por ahora, no están haciendo más tierra. Las bancas ofrecieron fondos a cualquiera con un pulso. Wall Street convirtió los inmuebles en instrumentos financieros, obligaciones de deuda colateralizadas o CDOs que nadie realmente entendió, pero todos querían comprar. Las agencias de ratings lo llamaron seguro. Los inversores lo llamaron brillante. El gobierno lo llamó crecimiento. ¿Y sabes cómo esa historia termina? 2008 no fue solo otro desastre, fue una revelación. La puerta se retiró y el mundo vio lo que el sistema había convertido en una casa de cartas construida en mentiras, odio y denuncia. Las grandes bancas colapsaron, el mercado de empresas flotó, millones de personas perdieron sus casas, sus trabajos, sus futuros, pero en lugar de punir a los arquitectos del desastre, el gobierno los salvó de nuevo. Trillones de desventajas, cero responsabilidad. El mensaje fue claro: si eres rico suficiente, el fallo es opcional. Ese es el corazón del siglo del odio. No se trataba de individuos siendo selfish, se trataba de un sistema que recompensaba la selfishidad. El odio se convirtió en institucionalizado, imprimido en el DNA del capitalismo. Los CEOs ganaron bonus para las ganancias a corto plazo mientras dejaban miles. Los políticos pasaron las leyes escritas por los lobistas, los medios celebraron a los billonarios como héroes, y las personas atrapadas en la ilusión de si pueden hacerlo, yo también puedo, se unieron a la lucha. Pregúntate a ti mismo, ¿estamos diferentes hoy? Mira a Cryptomania, Meme Stocks o al boom de la inteligencia artificial. Los esloganes cambian, Web 3 a la luna, disrupción, pero la psicología es idéntica. La creencia de que podemos derrotar al sistema si somos suficientemente inteligentes es que esta vez es diferente, pero nunca es diferente. El odio siempre empieza como una ambición, crece en la intitulación y termina en la destrucción. Y cada generación tiene su propia versión de ello, sus propias ídoles, sus propias bubles, sus propias excusas. La única cosa que cambia es la escala.
escala. Si todavía estás viendo esto, toma un segundo para pensar, ¿cuál es tu versión del odio? ¿Es perseguir dinero o perseguir la validación? ¿Es comprar más de lo que necesitas o creer más de lo que deberías? El edad del odio no es solo sobre bancos o billonarios, es sobre nosotros, sobre los compromisos que hacemos cada día en nombre del confort, el éxito o el estado. Es el momento en el que te conviertes en que la moralidad puede esperar hasta después del próximo salario. Ese es el verdadero peligro, no el colapso, sino la normalización. Cuando la corrupción se convierte en cultura y el exceso se convierte en común, es cuando dejamos de preguntar, ¿es esto cierto? Y empezamos a preguntar, ¿es esto profitable? En este capítulo de la historia, el odio no era un flujo en el sistema, era el sistema. Y aún así, debajo del ruido siempre hay un grito, una resistencia. Es nosotros. La memoria en los mercados no dura más de una década. El dolor de la colapsación se desvanece más rápido de lo que creemos, y el optimismo se desvanece como una nube que no quiere quedarse. Reconstruimos las mismas estructuras que nos fallaron porque, a profundidad, todavía creemos que este tiempo será diferente, que la tecnología nos salvará, que la próxima moneda, la próxima innovación, la próxima política, finalmente hará el sistema imparable. Pero la historia no recompensa la creencia, pune la arrogancia. Entonces, ¿podemos realmente escapar del ciclo? Tal vez no, pero tal vez no sea el objetivo real. Tal vez el punto no es detener el patrón, tal vez sea entenderlo, porque entender es la única forma y el único poder que los humanos realmente tienen contra el caos. Empecemos ahí, con la conciencia de que el dinero no es real de la manera que creemos que es. No es oro, no es papel, no son números. Es la confianza, una ilusión compartida. Al momento en que la confianza desaparece, toda la estructura, bancos, mercados, gobiernos, se desvanece como un holograma que se desvanece en la luz. Sin embargo, seguimos equivocando la ilusión por la realidad. Tratamos los números como sagrados y la confianza como infinita. Diseñamos sistemas para que se vean fuertes, pero dentro son hechos de la fe. Cuando la fe rompe, los imperios caen. El colapso de Credit Suisse, el descanso de Lehman Brothers, la implosión de FTX, no fueron todos fallos financieros, sino fallos de la confianza. Instituciones que una vez simbolizaron la permanencia desaparecieron por la noche porque la gente dejó de creer. Y la creencia, una vez perdida, nunca vuelve a la plenitud. Pasamos. Construimos iconos nuevos y comenzamos el ciclo de nuevo. Los nombres cambian, pero el patrón sigue. Hay una razón para esto, más allá de la economía. Es psicológico, casi biológico. Los seres humanos son diseñados para olvidar la dolor. Es un mecanismo sin él. No podríamos reconstruir después del desastre, pero en la financiación ese mismo mecanismo se convierte en nuestra maldición. Olvidar la dolor de la pérdida significa que estamos atrapados para revivirla. Cada generación inherece la prosperidad y la amnesia de los últimos. Pero, ¿qué si solo una vez nos recordamos? ¿Qué si pudiéramos ver a través de la ilusión no destruirla, sino manejarla? Porque la verdad es que la economía no es malvada, es neutral, refleja lo que nos alimenta. Cuando nos alimenta la especulación, crece instable. Cuando nos alimenta la confianza y la transparencia, se fortalece. El verdadero texto de la inteligencia no está predicando la siguiente bubla, está reconociendo nuestro papel en crearla, y aún así, no podemos arreglar lo que rehusamos enfrentar. La cultura moderna glorifica la riqueza, pero oculta el riesgo. Vemos el luxurio, no el provecho. Celebramos a los ganadores, pero nunca estudiamos las cámaras debajo de sus imperios. El algoritmo nos ofrece historias de éxito, no historias cautelares. Cada gráfico, cada envío, cada mensaje grita la misma seducción. Usted puede ser Next. Es una religión sin templos, adorando números en lugar de Dios. Pero los números no nos pueden salvarnos de nosotros mismos. El primer paso a romper el ciclo es la humildad, la única cosa que el progreso no puede automatizar. Tenemos que aceptar que la emoción humana siempre distorcerá el mercado. El miedo y la gana no son problemas en el sistema. Son el sistema. Driven la innovación, la expansión, el colapso y la recuperación. Intentar erradicarlos es como intentar erradicar la gravedad. El único camino adelante es aprender a vivir con ellos, a construir escaleras fuertes suficiente para contener nuestros instintos sin matarnos nuestra ambición. Comienza con la educación, no la que te enseña cómo calcular los intereses o leer las listas de equilibrio, sino la que te enseña cómo funciona tu propia mente. Imagina si la literatura financiera no era solo sobre dinero, sino sobre la emoción. Si enseñamos a los jóvenes no solo cómo investir, sino cómo pensar, cómo preguntar, cómo pausar,
Cómo reconocer el ruido de la gana antes de que se vuelva una manía. Imagina a una generación que se enseñó no a perseguir bubles, sino a entenderlos. Así es como las revoluciones empiezan, en silencio, en mentes que recuerdan. La tecnología puede ayudarnos, pero no es el salvador que creemos que es. Los algoritmos ahora manejan la mayoría de nuestros sistemas financieros, pero los algoritmos aprenden de nosotros, inhieren nuestros biases, nuestro miedo, nuestra impaciencia, amplifican lo que somos, no lo que deseamos ser. La automación puede eliminar el error humano, pero no puede eliminar la naturaleza humana. Cada crash en la era digital todavía empieza con el mismo impacto. La mente se convierte en una obsesión. No importa si son estocas, criptografía, inteligencia artificial o vivienda, la psicología detrás de ella sigue antigua.